Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 2 y les vamos a hablar un poco acerca de la percepción. Primero que todo, ¿qué es la percepción? Es un mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas así a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que después adquirirá un significado luego de todo un proceso cognitivo, que también es parte de la misma percepción. La percepción refiere a una imagen mental formada a partir de la experiencia humana, que incluye su forma de organización, su cultura y sus necesidades. La percepción tiene dos elementos claves, y es importante conocerlos para realmente entender su significado. La primera es que es de carácter subjetivo, es decir, es selectiva, porque las personas deciden, y muchas veces de manera inconsciente, percibir unas cosas y otras no. Esta condición es consecuencia de la naturaleza subjetiva de cada persona, ya que nadie puede percibir todo al mismo tiempo. Por eso es que cada quien de manera individual selecciona un campo perceptual en función a lo que desea escribir. El segundo elemento es que la percepción es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en la que las personas llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen experiencias o varían necesidades y motivaciones de los mismos. La diferencia entre la percepción y la sensación, ya que suele confundirse bastante, radica en que mientras la percepción influye la interpretación y análisis de los estímulos, la sensación, por otra parte, es la experiencia inmediata que apunta a una respuesta involuntaria y sistemática. Adicionalmente, los campos de investigación relacionados con la percepción están organizados según los sentidos clásicos: visión, audición, tacto, olfato y gusto. Sin embargo, hay muchos más tipos, los que son: primero, la percepción visual, de los dos planos de la realidad externa: forma, color y movimiento. La percepción espacial, de las tres dimensiones de la realidad externa, es decir, profundidad. Percepción olfativa, de los olores. Percepción auditiva, de los ruidos y sonidos. Senestesia, de los órganos internos. La percepción táctil, que combina los sentidos de la piel, presión, vibración, estiramiento. La percepción térmica, de las variaciones de temperatura, como calor y frío. La percepción de dolor, de los estímulos nocivos. La percepción gustativa, de los sabores. La quimiestesia, donde están también los sabores, pero los sabores fuertes, no se encuentra comprometida en el caso de lesión de áreas gustativas u olfativas. La percepción del tiempo, del cambio. Percibir implica la existencia de una reacción a una estimulación presente, una reacción que puede analizarse en planos fisiológicos, de conciencia o de conducta. Y por último, la percepción de la forma, que es el resultado de la percepción de contorno y el contraste de las cosas, fundamentalmente a través de la vista y el tacto. Es más que obvio que la forma en la que cada persona ve y percibe un estímulo, un objeto o una situación va a variar la forma en la que la misma actúe o responda a estas. Por lo tanto, la percepción influye significativamente en el comportamiento y en la toma de decisiones del consumidor. El marketing no es una guerra de productos y precios, sino de percepciones. Por eso, el cliente final es quien está en medio de cualquier estrategia. De hecho, el marketing de percepciones ha demostrado que el mejor producto no es aquel que más se vende, sino aquel que genera una percepción positiva en la mente del consumidor. Un claro ejemplo viene de los refrescos de cola. Cuando se pide una Coca-Cola y se sirve en un vaso, no va a saber igual ni va a ser lo mismo a que el cliente haya visto la lata de donde venía el refresco. Sin embargo, en una cata ciegas de refrescos de cola, la mayoría no sería capaz de diferenciar la Coca-Cola. Es más, muchos de los consumidores han dejado como conclusión que la Pepsi es incluso el refresco de cola más rico. No obstante, en una segunda fase de este experimento, con las botellas envasadas y visibles, quienes prueban Coca-Cola eligen como la bebida más sabrosa a Coca-Cola. Entonces, les preguntamos, ¿cómo se da este cambio? El marketing de percepciones es el responsable de cambiar la elección de los usuarios, y es que, teniendo en cuenta que de un mismo procedimiento se puede generar millones de percepciones diferentes, el marketing de percepciones es el encargado de persuadir al usuario para que esa idea se perciba tal y como desea la compañía. La percepción de marca positiva significa que la audiencia tiene disposición hacia una marca, por lo tanto, hay más posibilidad de que la busquen y la elijan por encima de la competencia.
Por otro lado, la percepción negativa de la marca no solo conseguirá que los consumidores sean más propensos a recurrir a marcas rivales, sino que además existen posibilidades de que inciten a que otros consumidores también piensen mensajes desfavorables acerca de la marca y no la consuman. Es importante resaltar que no importa lo grande que sea una marca, el veredicto real está en las manos del público. Tanto la percepción del consumidor como la manera en la que éste se percibe a sí mismo en relación con los servicios y productos de la misma marca son partes esenciales de la data. Yo les voy a hablar sobre la sensación. La sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una foto, podemos observar distintos conjuntos de sensaciones. Por ejemplo, a través de los colores o de las texturas que nosotros como personas podemos observar. Ya que sabemos a qué nos referimos con las sensaciones, vamos a hablar de tres elementos fundamentales. Está el órgano sensorial, el nervio sensitivo y el centro nervioso. El órgano sensorial es aquel que va a recibir el estímulo y va a reaccionar. Este debe estar en buen estado para que el estímulo llegue de manera eficiente. Luego tenemos lo que es el nervio sensitivo. Este transmite la impresión al centro nervioso respectivo y forma la vía sensitiva que enlaza al órgano sensorial con el respectivo centro nervioso. El centro nervioso es el que va a recibir la información que el nervio sensitivo le manda y este se encuentra en nuestra corteza cerebral. La sensación tiene tres fases fundamentales: la física, la fisiológica y la psicológica. La física es cuando el estímulo activa al órgano receptor sensorial correspondiente. Luego viene la fase fisiológica, que es una reacción en cadena en nuestro organismo, generando el conocido proceso de traducción por el cual la información sensorial se convierte en información neuronal y activa una serie de estructuras dentro de nuestro sistema nervioso. Luego venimos con la psicológica. En ella es la última fase donde la persona es consciente de la sensación, lo que provoca una reacción o una respuesta a ese estímulo que nosotros estamos sintiendo. Ahora voy a explicar los tipos de sensaciones. Tenemos los sentidos externos y los sentidos internos. Dentro del sentido externo tenemos el sentido visual, el sentido auditivo, el olfativo, del tacto y del gusto. Y en el sentido visual tenemos lo que serían las sensaciones cromáticas y las sensaciones acromáticas. Las cromáticas son las que se dan por la detección de los colores y las acromáticas son las que se dan por el nivel de claridad que hay en el ambiente. Puede pasar desde un blanco hasta un negro totalmente absoluto. Ahora que ya expliqué el sentido externo, voy a empezar a explicar lo que sería el sentido interno. Dentro del interno tenemos el sentido kinestésico o propiocepción y el sentido senestésico. El kinestésico es cuando nosotros estamos conscientes de la posición y la postura en la que está nuestro cuerpo. Y el senestésico es muy importante, pero muy poco mencionado. Y es cuando nosotros nos encargamos de detectar el conjunto de sensaciones en el que se encuentra nuestro cuerpo internamente. Y además, también es muy importante porque te avisa sobre el estado en el que están tus órganos y el organismo en su totalidad. Bien, dentro de las sensaciones tenemos dos tipos de procesamientos, el ascendente y el descendente. Primero voy a explicar lo que sería el procesamiento ascendente, y este es el análisis que se inicia en los receptores sensoriales y culmina con la integración de toda la información en el cerebro, y este permite procesar las características fundamentales de los estímulos que estamos recibiendo. Un ejemplo de esto es cuando nosotros acercamos la mano al fuego, estamos recibiendo respuesta de lo caliente que está el fuego y de que nos podemos quemar, y esto se da a través del sentido del tacto. Ahora voy a explicar lo que sería el procesamiento ascendente. Este es el proceso que permite construir las percepciones a partir de la experiencia y de las expectativas, y no solo en base a las sensaciones que suben a nuestro cerebro. Esto brinda la posibilidad de aportar nuestra experiencia para influir en nuestra percepción. Un ejemplo de esto es que cuando ya sabemos que el fuego nos puede quemar, nosotros entendemos que tenemos que tomar las precauciones posibles para que eso no nos vuelva a pasar. ¿Qué es un umbral? Un umbral es un proceso que inicia con un estímulo o una entrada de energía y estos son los límites entre sentir y no sentir.
Ahora hablemos sobre umbral absoluto y umbral diferencial. Primero que todo, debemos saber que estos términos surgen gracias a los estudios realizados por el psicólogo alemán Ernst Weber, quien fue uno de los primeros en incursionarse en el mundo de la percepción y la diferenciación de estímulos. ¿Qué es el umbral absoluto? El umbral absoluto es el nivel más bajo que tiene un individuo al momento de experimentar una sensación. Es el punto donde la persona logra diferenciar algo de nada. Es importante saber que cada individuo tiene su propio umbral absoluto, ya que puede ser que un individuo perciba rápidamente un estímulo mientras que otro tarde más en percibirlo o incluso puede no percibirlo en lo absoluto. Para funcionar con eficacia debemos tener umbrales absolutos lo más bajos posible, que nos permitan detectar imágenes, sonidos, texturas, olores, entre otros. También es importante poder diferenciar el más mínimo cambio en un estímulo, como por ejemplo un músico a la hora de afinar su instrumento o un papá a la hora de diferenciar la voz de su hijo de entre muchos niños. El umbral diferencial es un término utilizado en la psicofísica, que es una ciencia que se encarga de estudiar la relación que hay entre los fenómenos físicos y su interpretación psicológica. El umbral diferencial, también denominado diferencia apenas perceptible o DAP, es la diferencia mínima que puede notar el individuo ante dos estímulos distintos. El umbral diferencial va a cambiar dependiendo de la magnitud del estímulo. Por ejemplo, si a un peso de 100 gramos agregamos 10 gramos, se va a notar la diferencia. Pero si a un peso de 1 kilo agregamos 10 gramos, es posible que no se note la diferencia, ya que ha aumentado la magnitud del estímulo. Ahora veamos este ejemplo para entenderlo con mayor facilidad. Las fiestas se pueden llegar a descontrolar. Imaginemos que tu vecino te pide que le bajes volumen a la música. Seguramente tus invitados notarán que hubo un cambio en el volumen, pero es muy posible que para tu vecino la música aún esté muy alta. De esto trata el umbral diferencial. Algunas aplicaciones de marketing utilizan esta ley para hacer cambios en sus productos o servicios, como algunas de las que verán en pantalla. Luego de leer distintos conceptos y ver varios ejemplos, llegué a la conclusión de que la mejor forma de poder comprender a qué se refiere la percepción subliminal es entendiendo la palabra percepción y la palabra subliminal. Cuando hablamos de percepción, podríamos decir que se refiere básicamente a la forma o del modo en que una persona recibe o asume alguna idea u elemento en específico. Y cuando hablamos de subliminal nos podemos referir a algo muy interno de cada persona, incluso como dentro de su inconsciente, ¿ok? Entonces, cuando unimos percepción subliminal, podemos llegar a la conclusión de que se refiere a la forma en la que una persona asume, recibe, analiza o comprende alguna idea u elemento específico sin la necesidad de que otra persona se lo haya dicho literal o que ese mismo elemento o idea se describa literalmente. Sin embargo, precisamente luego de leer todos estos conceptos, ideas y ver ejemplos, también llegué a la conclusión de que la mejor forma de comprender este término es basándonos en ejemplos que nos demuestren en la práctica cómo se mueve esta percepción. Entonces, a continuación les voy a plantear 3 ejemplos de 3 marcas bastante conocidas para que además este término se pueda ver en marketing. En primer lugar, pues vamos a hablar de la marca Amazon. Amazon es una marca que su logo presenta lo principal, su nombre, Amazon, ¿ok? Básicamente, a la hora de una persona pues buscar este logo, comprenden de una vez a qué se refiere. Sin embargo, tienen otro elemento que justamente no es lo que más llama la atención, es bastante pequeño, pero es bastante determinante con respecto a la percepción subliminal. ¿Por qué? Porque es un logo que tiene una flecha con características distintas a las que normalmente podría tener una flecha. Y de alguna u otra forma, cada persona lo puede percibir distinto. Después de investigar, pues hay muchos, digamos, analistas que han planteado que esta flecha puede dar 2 ideas, pero no están dichas literalmente. La primera es que la flecha tiene una curva que podría representar una sonrisa. Entonces se podría llegar al análisis de que allí Amazon quiere decir que Amazon te hace feliz, te hace sonreír.
O, por otro lado, esta flecha no está de forma asimétrica, sino que está en una ubicación que específicamente muestra o indica la letra A y la letra Z. Comprendiendo que Amazon pues es un buscador sumamente grande de productos, podríamos decir que consigues todos los productos desde la A a la Z, como el abecedario, desde la primera hasta la última. Sin embargo, bueno, cada persona podría tener su propia percepción, pero bueno, fíjense aquí, Amazon como tal no está diciendo literalmente que Amazon te hace feliz, o no te está diciendo literalmente que puedes conseguir todos los productos, pero en el inconsciente, al nosotros pues ver esto, podríamos llegar a esa conclusión. En un segundo ejemplo, que es un poquito más sencillo y un poco más fácil y un poquitico más literal, pero no es literal, y por eso lo quise colocar, pues vemos esta marca aspirina. Como sabemos, es una pastilla para el dolor de la cabeza. Acá la marca no nos está indicando qué hace aspirina o no nos está indicando su nivel de efectividad, pero al mostrarlo como un elemento de casco podría decirnos no literalmente que la pastilla aspirina es tan buena que te puede funcionar como un casco protector. Más allá de quizás quitarte un dolor, es un casco protector, te genera más seguridad. Pero como digo, la marca no te lo está diciendo literalmente. Es más sencillo de verlo, la relación es más fácil, pero realmente se llega a esa conclusión por un inconsciente e incluso otra persona lo podría ver diferente. Y luego tengo este ejemplo de Toyota que sinceramente me llamó demasiado la atención. Mi inconsciente creo que nunca hubiese llegado a esa conclusión. Pero bueno, básicamente vemos Toyota, una marca sumamente conocida con un alto posicionamiento. Todos conocemos su logo, pocas veces, o digamos la mayoría de las veces vemos el loguito solo, y solo con ver el logo ya sabemos que eso es Toyota. Pero el logo literalmente nos dice el nombre, y resulta que dentro de todas las investigaciones que hice, pues resulta que de ese logo derivan todas las letras del logo como tal, del nombre de la marca, perdón. Entonces es sumamente interesante. En mi caso, pues no lo hubiese sabido, pero ahora que lo sé, wow, me parece como una locura como la marca no literalmente nos estaba diciendo pues su nombre, como ven en la lámina. Por último, pues para mí es sumamente importante destacar que dentro de todo este mundo de la percepción subliminal, realmente hay una total libertad de que el inconsciente de cada persona pueda llegar a su propia conclusión y pueda, digamos, sacar su propia idea, porque al final la marca, el elemento o la persona no te está diciendo literalmente algo que tienes que creer, sino que hay una libertad para que tú construyas una idea. En marketing en específico es algo que anteriormente no se utilizaba, pero ya tienen muchos años pues en su práctica, y puede ser utilizado cuando las marcas de repente no quieren abarrotar quizás al cliente, no quieren ser tan directos, tan abrasivos, o quieren plantear alguna idea que por términos legales o temas de competencia, entre otros temas, no te lo pueden decir literalmente, pero de una forma pues oculta sí te lo están haciendo saber. Para cada individuo, la realidad es un factor y un fenómeno totalmente personal. Va a depender y está basada en sus necesidades, en sus valores, en sus gustos, en sus experiencias, en todo lo que han vivido, y estos diariamente se encuentran expuestos a una gran cantidad de estímulos. Los consumidores son más propensos a crear conciencia de estímulos que se relacionen con sus necesidades actuales y que atienden únicamente a los más importantes. Muy pocas veces observan los anuncios que no son de su interés o que no son lo que están buscando en ese momento, y si lo observan no le dan la importancia que necesita. La selección perceptual es el proceso mediante el cual las personas eliminan la mayor cantidad de estímulos y la mayor parte de estímulos para atender únicamente a los importantes. Esta selección va a estar determinada por la experiencia previa que los consumidores hayan tenido. Define sus expectativas y define todas las motivaciones que estos puedan tener. Depende también de varios factores, de los cuales pueden estar en el ambiente externo o pueden ser internos de ellos mismos. Están dentro del perceptor y pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que se perciba de este estímulo. La defensa perceptual se refiere a aquellos clientes que ven lo que realmente les interesa, distorsionan el significado y no procesan la información de anuncios que no desean ver. Entre los factores externos encontramos todo aquel factor que no depende de ellos, es decir, el tamaño,
Mientras más grande sea el tamaño del objeto o de la publicidad, es más probable que ésta se perciba. Llamará primero la atención del consumidor. El segundo punto es la intensidad. Cuanto más intenso es un factor externo, ya sean luces brillantes, ruidos fuertes o muy llamativos, es más factible que éste pueda ser percibido. El uso del lenguaje también puede afectar, ya que la manera de decirlo o la manera de hacerlo ver puede generar un impacto mayor o menor en el consumidor. Si una persona te está obligando a hacer algo o te está diciendo algo que te impacta y te sorprende, automáticamente tu atención el estímulo va a ser percibido. Y el contraste, ya que es más probable que se perciban todos aquellos factores externos que contrasten contra el fondo o que sean inesperados, que aparezcan de la nada o que vengan y te sorprendan, y eso ya genera un impacto que hace que tu atención se dirija automáticamente a ese estímulo. Otros de los factores externos son el movimiento, ya que es mucho más factible reconocer un objeto en movimiento o un producto en movimiento a uno estacionario. También tenemos la repetición, porque es un factor que se percibirá con mayor facilidad a uno aislado, ya que muchas personas o muchas empresas buscan repetir un mismo producto para que quede en tu conciencia, para que quede en la mente del consumidor y pueda generar ese impacto que si no tuvo efecto en el primer momento, ya cuando lo has visto 3 o 4 veces, ya genera un interés mayor en ti. Y la novedad y familiaridad es el último factor externo, ya que un factor que sea conocido o de alguien que tú reconoces es mucho más probable que atraiga tu atención a uno desconocido, porque en una multitud es mucho más probable que tú reconozcas a primera vista a una persona que conoces a una que... Entre los factores internos encontramos todos aquellos aspectos que involucran directamente al consumidor por sí mismo, o sea, por sus propias personalidades, capacidades, experiencias o todo lo que puede generar un producto en el consumidor. Entre ellos encontramos la personalidad, ya que este influye el por qué buscas un producto, el cómo lo percibes, por qué te inclinas más hacia un producto que a otro y por qué tu interés o tu experiencia hace que prefieras y percibas inmediatamente un producto antes que otro. El aprendizaje es otro factor que afecta la selección de las percepciones, ya que determina el desarrollo que se ha tenido. La experiencia va a definir qué es lo que vas a percibir inmediatamente o qué es lo que va a captar tu atención a primera instancia. La motivación también es un factor importante que va a desempeñar un papel muy interesante y muy importante en la determinación de lo que va a percibir el consumidor, ya que esto va a raíz de las necesidades y los deseos que más tiene el consumidor y a lo que busca, qué lo impulsa, a qué va y por qué se dirige automáticamente a eso. La combinación de los factores, ya sean tanto internos como externos, pueden afectar en cualquier momento la percepción. Puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. Con todo esto podemos entender que los individuos van a percibir una mínima cantidad de estímulos a los que están expuestos. Esto se afina por sí mismo a los elementos del ambiente que son más importantes para él y que tiene mayor conciencia hacia esos estímulos que van a satisfacer sus necesidades. Va a poner en prioridad sus valores, sus deseos, sus experiencias, sus necesidades y todo lo que lo puede involucrar directamente.